Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Mové tus ideas aquí por Instagram. La verdad que bueno, un gran placer poder estar haciendo esta transmisión. Sin dudas va a ser muy especial. Vamos a tener la entrevista de Agustín Laje, que después seguramente subiremos a YouTube para que ustedes la puedan volver a ver o si no también poder encontrarse con lo que fue la entrevista para los que no están tan prendidos en la pantalla de Instagram, ¿no? Saludarlos a todos, contarles que es un nuevo programa de Mover tus Ideas, un programa que está dedicado íntegramente al pensamiento lógico también. Ahí se conectó el amigo Agustín Laje, ya le vamos a aceptar la solicitud, obviamente, que es el entrevistado, y lo esperaremos seguramente ya en esta transmisión, cuando se esté conectando Agustín Laje. Agustín querido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bueno, haber podido combinar esta entrevista y también bueno, la gente que te sigue y todos los que por ahí no te conocen. Yo te cuento, vengo del palo de los deportes de combate, que es algo por ahí bastante diferente, pero interesante también, un público que también te sigue mucho. Y preguntarte en primera instancia si vos también alguna vez tiraste algún golpe en alguna bolsa, porque Oneto sí, Oneto es de los guerreros vikingos, los antiguos. Mira, yo no creo que sea tan distinto el tema de las artes marciales, el combate, con lo que es el combate intelectual, porque de Totalmente. alguna forma también es un tipo de lucha. Yo cuando era chico hacía karate, pero muy chico, te estoy hablando de los 9 años, Sí, sí, sí. 8, 9 años por ahí, más o menos. No, nunca peleé físicamente con nadie además. Pero eso Tampoco es me daría el cuerpo para hacerlo. si existiese un combate de lengua, sos uno de los que diría el Tyson o el Holyfield del momento, ¿no? Bueno, gracias. Tremendo, Agustín. Vos sabés que te vengo escuchando hace tiempo. Mi hermano Nicolás Maceroni, que es boxeador, también te viene siguiendo y me presentó tu persona. Oneto lo sigue a él también en redes sociales. Y bueno, por ese medio te conocí, también me interesa la entrevista. Primero presentarte para la gente que por ahí no te conoce, se está conectando. Politólogo, periodista, escritor, una persona que viene trabajando arduamente, peleando por el sentido más básico de la humanidad, que es la lógica. Sos un gran defensor de la Sí. lógica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, que nos cuentes un poquito, Agustín, también para tu gente y todo lo que están viendo, ¿de dónde nace este sentimiento de lo que vos te dedicás, de lo que vos analizás en profundidad, de chiquito? ¿En qué momento dijiste, me quiero ir por este lado? ¿Lo sentiste en el corazón? ¿Fue una pasión? ¿Cómo se desarrolló esto, Agustín? Mira, yo te digo que al día de hoy no tengo muy en claro qué soy, a veces me cuesta incluso pensar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que me define hoy? ¿Qué es lo que hago? Porque la mayor parte de la gente me conoce por videos, alguna cosa que anda dando vuelta por internet, algún posteo, algún fragmento aparte, porque son todos fragmentos, ¿no? Ni siquiera es por alguna conferencia que está dando vuelta, entonces, bueno, uno se comió 1 hora y media de conferencia, sino son algunos fragmentos. Claro. Entonces, estoy como con una crisis de identidad, digamos, ¿no? O sea, lo que yo siempre quise ser es escritor, pero también tengo que asumir que las tecnologías me han ayudado mucho y no me refiero simplemente a la tecnología del libro, sino en este caso la tecnología de las redes sociales. O sea, tengo una suerte de amor-odio con las redes sociales. Las redes sociales me permiten poder llegar a un montón de gente a la cual yo no llego porque no tengo lugar en los grandes medios, Claro. mucha más gente que a la que llego a través de los libros, pero en el fondo yo digo, pero yo soy escritor, yo no soy ni youtuber ni nada por el estilo. Yo soy escritor y para eso estudié, para eso me formé, eso es lo que he hecho desde los 15 años. Es como que el Y siglo, vos lo... como que el siglo XXI te metió más o menos para ese lado por una suerte de coincidencia o de circunstancia, pero no es tu inicio, digamos. Y digamos que es una circunstancia tecnológica y política también. Tecnológica porque, bueno, es un contexto de la hipercomunicación que te ofrece Internet, que está muy bien, pero aparte políticamente es imprescindible para mí porque yo no tengo lugar en los grandes medios. Alguna vez tuve lugar, digo yo, escribí columnas para Perfil, escribí columnas para Infobae, para La Voz del Interior, Sí. para la revista Forbes, la revista Forbes, como se dice en español también a veces, ¿no? O sea, digamos, he estado en grandes medios en los cuales me han ido sacando sistemáticamente
desde que empecé a meterme con temas un poquito más políticamente incorrectos. Es como que la crítica, mientras fuera contra el kirchnerismo, estaba todo muy bien y yo tenía lugar en esos medios y además se me leía muchísimo, aparte. O sea, no era simplemente que estaba porque estaba, sino además las columnas que salían, que yo escribía semanalmente, se leían muchísimo. Pero ya cuando empecé a criticar cosas que no se podían criticar, el feminismo fundamentalmente, entre otros temas, además, ahí ya me bajaron el pulgar en todos los medios de comunicación y Internet lo que me permite es decir, bueno, miren, acá sigo haciendo cosas y además cosas que llegan todavía a más público, no me hace falta ni estar en Infobae, ni en La Voz, ni en Perfil, porque incluso se leen más mis redes sociales que estos medios. Pero, ¿cuándo arrancó todo esto? Yo te diría a los 15 años. A los 15 años, por un tema de rebeldía, un tema de lucha, ya que empezamos hablando de luchas, empecé a darme cuenta que en el colegio había una intención de bajar una línea política e ideológica muy clara. En ese momento el gran tema, vos te acordarás, creo que somos de la misma generación, Sí, era sí, el tema de los 70, ¿no? O sea, ¿te sí, sí, acordás sí. cuando la política en Argentina era solamente los 70? Bueno, Y Agustín, que... perdón, tengo una interrupción. Sí, Vos sabés que me sí. pasó exactamente lo mismo que vos, no me dediqué a eso, pero me pasó con, incluso una vez un profesor de historia me dijo que la historia que contaba cada profesor de historia era muchas veces inclinada en una posición casi política personal. Algunos te decían que Sarmiento era un gordo demagogo y otros te decían que Sarmiento fue un gran prócer. Es como que cada historiador te marca una tendencia y creo que por ahí viene lo que te pasó, ¿no? Sí, y no solamente eso, porque la historia siempre tiene toda una trama de distintos focos, ¿no? Según donde se lo mires, según tus agrados, tus apetitos políticos, vas cambiando. Pero esto tiene además un condimento extra, que es que en ese momento en la República Argentina, los 70, es decir, algo que había pasado hacía 30 años por entonces, configuraba toda la discusión política del momento. Es decir, Claro. cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la Cámpora, ¿no? Bueno, la gente no sabe bien quién fue Cámpora, pero Cámpora fue un presidente argentino que asumió el 25 de mayo del 73 y que duró apenas 49 días en el poder, y en esos 49 días largó a todos los presos de la guerrilla que estaban legalmente encarcelados. No había represión ilegal todavía, habían sido juzgados con todas las de con todas las de la ley, y Cámpora los liberó. 49 días, fue lo único que hizo. Entonces, cuando la Cámpora nace y toma ese nombre, no lo toma porque sí, lo toma porque se sentían y se sienten de alguna forma herederos de toda una gesta política que está anclada en lo que pasó en la década del 70. Entonces, cuando yo empiezo a ver todos estos cruces entre historia, política, un colegio que te baja una mirada de ver la historia, que es al mismo tiempo una mirada de verla, es una forma de ver la política, porque tu posición sobre los 70 era tu posición sobre el gobierno kirchnerista, porque el gobierno kirchnerista se había montado en el curro de los derechos humanos y había legitimado todo un relato en torno a eso. Entonces empecé a leer, empecé a obsesionarme con temas que no había vivido, pero quería estudiar, y leí una brutalidad sobre eso, me puse a escribir un libro sobre eso cuando estaba terminando, cuando yo ya tenía 18 años, había salido ya del cole, y empecé a escribir un libro que salió cuando yo ya tenía 21 años, en el año 2011. Y de ahí arrancó algo que había sido un hobby, pero cuando me di cuenta que la gente lo leía y le gustaba y el libro empezó a vender mucho y me empezaron a llamar para dar charlas y conferencias, dije, bueno, no, se ve que por acá va, por acá va. No era un hobby, sino que es una forma de vida, ¿no? Digamos que los 70 fueron muy importantes para tu desarrollo profesional porque también te dabas cuenta que, muy loco lo que decís, que todo giraba en torno a eso, ¿no? Y metiéndonos en esto, Agustín, yo anoté varias preguntas, también cosas que voy pensando, es con respecto a esto que hablaste al principio, el silencio de los medios. Te hago una pregunta también más, mucha gente está escribiendo, ahora vamos a leer un par de comentarios porque también tenemos que leer, Sí. pero te hago una pregunta más al Agustín íntimo y no quizás tanto el profesional, sino lo que sentís vos como persona. ¿Por qué pensás, Agustín, que pasa esto de que no hay una democracia real, sino que es una democracia fingida? Porque si fuese real, vos hoy tendrías la posibilidad de decir tus opiniones, que para muchos pueden coincidir o no, pero expresarte libremente. ¿Por qué pensás que pasa esto, Agustín, de que la democracia no es tal como se vende
y que parece que predomina siempre como un apriete ideológico o una censura ideológica. O sea, se esconden detrás de la democracia para utilizar la censura. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Entiendo, entiendo. Sí, a ver, yo te diría, yo creo que la democracia real no existe. Yo Ujú. creo que la democracia más bien es un ideal. Bien. Un ideal que, como su propia etimología, su propio origen lo dice, demos kratia, ¿no? O sea, kratia, kratos, poder, eso es lo que significa en griego, y demos, pueblo, es decir, el poder en el pueblo. El problema con las sociedades modernas es que no hay un pueblo en un sentido homogéneo de la palabra. Mm. Eh, Pensar en un sujeto pueblo como una cuestión unívoca, uniforme, que tiene una sola forma, que tiene una sola voz, que puede tener una sola voz a través de un voto, y es algo un poco ideológico. Lo que hay es una nación que tiene pueblos, tiene partes, tiene partidos. Partidos viene de parte, ¿no? Partidos. Y los partidos se disputan el favor electoral y juegan un juego que le hemos dado en llamar la democracia, que vendría a ser el gobierno del pueblo. Pero Realmente no tenemos la libertad que pensamos tener. exactamente, porque bueno, vos sabés que uno de los grandes teóricos de la democracia, que fue Rousseau, el primer gran teórico, te diría, se reía de los ingleses diciéndoles, los ingleses son libres un solo día del año, o un solo día cada varios años, que es cuando van y dan su voto. Porque lo que Rousseau quería era una democracia directa, es decir, que el ciudadano, como en la antigua Atenas, votara todas las cuestiones. Entonces no había clase política, sino que cada ciudadano tenía voz y voto, Está digamos. bueno, está Eh, bueno. es interesante, pero eso solamente se puede dar cuando hay un pueblo más o menos homogéneo. En la antigua Grecia lo hacían 30.000, en la antigua Atenas lo hacían unos 30.000 ciudadanos, más o menos. Con 30.000 personas lo podés hacer. Con 40 millones de personas ya está bastante complicado. Entonces, ¿a qué voy yo con todo esto? Voy a lo siguiente. Me da a mí la impresión que más que democracia, acá hay un juego electoral en el cual hay reglas, la regla como en el fútbol. A ver, ¿cuál es la regla del fútbol? Es hacer goles. Tengo que hacer goles para ganar. Esa es la lógica del juego. Tengo que hacer Bien. goles pateando el otro arco para ganar. La lógica de la política, ¿cuál es? Tengo que conseguir la cantidad mayor de votos para ganar. ¿Y qué hago en el fútbol para hacer un gol? Pateo al otro arco. ¿Y qué hago en la política para conseguir votos? Y ahí viene el gran problema. Necesito mucho dinero, necesito lobby, necesito comprar favores, necesito el apriete, necesito el favor de los medios, necesito los empresarios a los cuales les voy a prometer ciertas políticas a cambio de que me financien. Y ahí es cuando todo este ideal del pueblo que se gobierna a sí mismo, no, mucho que ver con la realidad tampoco tiene. Y los medios, que es a donde vos me querías llevar, entran dentro de este juego. ¿En qué sentido? En que los medios no tienen hoy un modelo de mercado que les permita sobrevivir si no es con el auxilio del Estado. Hoy no hay medios tradicionales de comunicación, sino es con el auxilio de la pauta oficial, que según la época del año, según los años, hay más, hay menos, según los gobiernos hay más, hay menos, pero siempre está. Entonces, ¿cuánta libertad te deja un Estado para hacer prensa, para informar a la gente, para formar opinión cuando tenés tantos intereses, ¿no? Y incluso más, también hay fundaciones que no son estados, pero a veces son más poderosas que los estados, que ponen plata en medios típicos de masas, como por ejemplo la fundación de George Soros. Open Society ha puesto 30 billones de dólares en un montón de causas, dentro de las cuales destaca los medios de prensa, ¿no? Entonces, con todos estos influjos, es un poco ilusorio pensar que la democracia es algo real. Una utopía. Vos sabés que ahora en un rato te voy a preguntar de Soros, porque mucha gente tiene como una fijación con Soros, ¿no? Y bueno, recién vos también lo que comentabas, y te lo voy a preguntar. Pero hay algo que no te puedo dejar pasar, porque mucha gente Sí. casi reclama en redes sociales, te reclama dedicarte a la política, interferir en esto, y le pregunto al AGE, ¿existe la posibilidad que en algún momento se junten los Danan, los Laje, los Oneto, y se arme algo que realmente se le plantee en profundidad? Porque mucha gente lo sigue, yo te lo pregunto desde ese lugar como para armarse, o es
imposible ante esto que vos decís de la presión del otro que se planta de tal manera, con tantas manias, que se hace muy difícil? Mirá, imposible no es, no está dentro del radio de mis intereses hoy, siéndote muy sincero y también a la gente. No es una puerta que yo cierro, cuidado. Es decir, el problema cuando uno cierra una puerta es que después tiene que dar una explicación más o menos razonable para volver a abrirla, ¿no? ¿Por No qué la sabés qué es peor, cerraste? no sabés qué es peor, si cerrarla o abrirla. Exactamente, y me compro un problema de arriba que no quiero tener. Entonces, ¿qué digo? Mira, esto es muy simple. Eh, la puerta no está cerrada porque decir yo nunca voy a hacer política sería tonto. La verdad es que no sé. Eh, pero yo sí te diría, dentro del radio de mis intereses hoy por lo menos no está. ¿Por qué motivo? Porque yo veo la política en dos niveles. Acá hay dos niveles de la política. Hay una cosa que se llama metapolítica, que es todo lo que va por debajo de la política de partido político, de sistema electoral, de lobby, de todo esto que estamos hablando recién. La metapolítica es aquella que configura un estado de opinión sobre la política, sobre el poder, sobre las relaciones sociales, sobre las cuales después rinde cuenta la política. La política que está por sobre la metapolítica es la política real, es la política de los partidos políticos, es la política del intercambio de favores, es la política del candidato, es parte del sistema y está muy bien, es a lo que hay que jugar, sin lugar a dudas. Es difícil ajustar cuatro leones como ustedes a este sistema, ¿no? Claro, es muy difícil, pero lo ideal es que la metapolítica y la política se articulen, o sea, que haya gente haciendo metapolítica y que haya gente haciendo política, porque si solamente tenés guerra de ideas, que eso es la metapolítica, guerra cultural, guerra de ideas, y no tenés nadie que se siente, digamos, agarre esas ideas y las lleve al plano de lo real, de la lucha política, y estás haciendo paja intelectual, básicamente. Al contrario, si solamente tenés tipos en política partidaria, pero no tenés tipos que estén pensando y sentando los fundamentos de una lucha cultural, vas a tener, bueno, lo que tenemos siempre, tipos que buscan la suya, tipos que no quieren vivir para la política, sino que tipos que quieren vivir de la política, que es otra cosa. Entonces, yo te diría, yo hoy creo que mi función por una cuestión de actitud, de forma de ser, de temperamento, de lo que yo creo que además puedo ser bueno, es la parte de la metapolítica, la lucha intelectual, la lucha cultural y aparte sobre todo una lucha que no tiene fronteras, porque al no estar en un sistema político nacional, yo puedo ir y llevar mensajes a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil, a Estados Unidos, a Ecuador, a Colombia, a España. Si yo me enfrasco en un partido político en Argentina, bueno, tengo otras responsabilidades mucho más limitantes que me obligarían a jugar otro juego que no es el que yo he estado jugando hasta ahora, pero insisto, no cierro esa puerta nunca. Hay un tema muy importante del momento que mucha gente lo está comentando, que es el tema de lo que sucede en las cárceles de todo el mundo, ¿no? Que se están liberando diferentes presos y que va de la mano con esto que te pregunté. ¿Por qué? Porque me gustaría preguntarte qué hubiese hecho un Laje en el poder ante una situación como esta, eh, ante una situación como esta de que un preso te hace una huelga, te reclama que se va a enfermar y tiene que salir por una cuestión humanitaria y por otro lado no puede salir porque es un peligro para la sociedad. Entonces, ¿cómo se resuelve, Agustín? Mira, para mí es mucho más peligroso un criminal suelto que un virus como el que estamos viendo actualmente. Para mí es mucho más peligroso tener a un violador que está hoy libre con la parodia de estar preso en su casa, es decir, como todos nosotros. No, no es que, bueno, pobre, bueno, el tipo está preso en su casa y no puede salir. No, bueno, yo igual, vos igual. O sea, hoy somos exactamente iguales. Vos sos igual y yo soy igual que un tipo que violó a una nenita que vive al lado de su casa, ¿sí? Vos y yo Terrible. somos igual que ese tipo. Para mí es mucho más peligroso esa nena que está viviendo ahora al lado de la casa de quien la violó, que un virus que le puede agarrar al violador si está en la cárcel. Como te Aparte, puede, ¿sabes qué? como te puede agarrar a vos o a mí porque estamos en situación de encierro. Y aparte, digamos, ¿desde cuándo habría más peligro de agarrarse este virus en la cárcel, donde
justamente, si la cárcel tiene una lógica es no entrar y no salir, ¿no? O sea, nadie quiere entrar, pero una vez que entras, la idea es que no salgas, ¿no? Claro. ¿Por qué habría más peligro de agarrarse este virus en la cárcel que estando en tu casa? Donde incluso ahora se va a empezar supuestamente a aligerar un poco la cuarentena, ir a gente a visitarlo, no solamente a él, sino a los presos en general. Yo, lógicamente, a ver, creo que como el 99% de las personas honestas de Argentina hubiese optado por no dejar salir a ni uno. Y si hay un motín, bueno, mano dura, para eso el Estado se supone que monopoliza el uso de la fuerza, y si van con mano dura contra la pobre señora que salió a dar una vuelta, a fumar un pucho afuera, contra el pibe que salió a mirar el sol porque no lo ve hace semanas, si hay mano dura para ellos, ¿por qué no hay mano dura para unos delincuentes que toman una cárcel y hacen un motín? ¿No? Bueno, Perdón, te hago una pausa. La mano dura, te quiero hacer hincapié ahí. ¿Por qué Argentina históricamente es reacia a la mano dura, independientemente de lo que sucedió en su momento con los militares y todo, que estamos claros, ¿no? Pero históricamente tiene esta cosa de que por ahí no tiene Estados Unidos, que por ahí no tiene Brasil, que por ahí no tiene algunos países. ¿Por qué es reacia cuando, a ver, querés llamarle mal necesario, querés llamarle una necesidad? Pero ¿por qué Argentina escapa tanto de esto, siendo que puede ser la solución a muchos problemas? Que, no te digo obviamente matar a una persona, pero cuando una persona no entiende con la educación y pone en riesgo a la demás, Agustín, no hay manera. Claro, claro. ¿Por qué es real? Claro, ¿Por claro. qué es real? A ver, yo creo que sí hay un factor histórico que tiene que ver con lo que hablábamos recién. A ver, la Argentina tuvo varios gobiernos de facto, que se caracterizaron, bueno, por la mano dura, ¿no? Entre otras cosas. El último gobierno de facto fue el que más se conoce y además el más reciente, sobre el cual se montó todo lo que fue el discurso de los derechos humanos y el discurso de la izquierda que apropió la cuestión de los derechos humanos desde el año 83 hasta la fecha. Esa izquierda anuló, digamos, cualquier posibilidad de pensar que el uso de la fuerza sobre la delincuencia es algo necesario y legítimo y justo. Esa izquierda nos propuso otro modelo, que es la idea de el Estado sí es el monopolio del uso, digamos, es el que monopoliza el uso de la fuerza, pero lo tiene que usar para cobrarte impuestos, para reducirte a la servidumbre y tenerte laburando como un idiota para financiar con 6 o 7 meses por año de tus ingresos a esa maquinaria estatal. Lo tenés que tener a esa mano dura del Estado para decirte cuáles son los planes educativos adoctrinantes que tienen que estar en las escuelas, digamos, mano dura para el apriete a los empresarios, tanto chicos como grandes, a los emprendedores, mano dura para ciertos periodistas, mano dura contra un fiscal, ¿no? Y sabemos muy bien el caso Nisman, ¿no? Claro, o sea, mano dura para eso sí. Ahora, para los delincuentes, no, bueno, ahí ya se levanta, ¿qué cosa? La bandera de los derechos humanos. Para que me hiciste pensar mucho ahí, me profundizaste fuerte ahí, ¿eh? O sea, mano dura, claro, que la mano dura en realidad está para lo que conviene, es muy fuerte eso. Exactamente, no es que no hay mano dura. A ver, al revés, tenemos un Estado ultra autoritario. Desde el momento en que vos tenés una ciudadanía que tiene que trabajar entre 6 y 7 meses, y según otros cálculos incluso más, pero vamos a suponer medio año, un poco más de medio año, todos los años para mantener una maquinaria burocrática que ni siquiera le garantiza seguridad porque deja a los chorros libres, ni siquiera le garantiza salud porque el sistema de salud de la Argentina es una porquería, ni siquiera educación porque salimos últimos en todos los rankings. No nos garantizan justicia porque todos estos delincuentes están hoy en el gobierno, nadie está preso. Y porque aparte, porque la justicia no existe en Argentina, es un reflejo del poder de la política, ¿bien? Entonces, ¿para qué estamos pagando un Estado
con el sudor de la frente durante 6 meses o 7 meses por año. Digo, tiene que haber una mano muy dura para que eso sea así. O nosotros tenemos que ser muy estúpidos también, ¿no? O sea, es una combinación de las dos cosas, es mano dura y muy estúpidos. Ahora, la mano dura que debiera existir ¿para qué? Para garantizar que las leyes se cumplan. ¿Para qué que se cumplan las leyes? Bueno, para que la gente viva en paz, ¿eh? Para que no haya gente violando a otras personas, para que no haya gente robando a otras personas, para que no haya gente matando a otras personas, para que la gente cumpla sus contratos. Para eso hace falta que se cumplan las leyes. Ahora bien, ¿qué pasa cuando te dicen que el Estado en verdad no, con estos muchachos que no quieren cumplir la ley? La verdad hay que mandarles un ejército de psicólogos para que los convenzan, para que les hagan una suerte de terapias de psicoanálisis, quizás algún cura, alguna monja para que les explique que tienen que ser buenas personas, porque si va la policía va a ser los violadores de los derechos humanos, ¿no? Claro. Entonces, a ver, yo creo que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad han sido reventadas moralmente, reventadas desde el año 83 hasta la fecha, por eso ya ni siquiera se animan, o sea, no se animan, y si no, fíjate lo que pasó con Chocobar, ¿no? Para poner un caso reciente. Y aparte, la ciudadanía, bueno, se ha comido este verso, o sea, se ha comido el verso de Eve de Bonafini, de Sergio Joclender, que mató a sus padres, el parricida Sergio Joclender, que fue el adalid de los derechos humanos en Argentina, Estela de Carlotto, admiradora de Fidel Castro, de Hugo Chávez, y esa fue la gente que nos enseñó a decir que la mano dura estaba bien para someterte 6 o 7 meses de tu vida a una suerte de siervo del Estado, pero estaba mal para ir y pegarle un palazo a ese preso que se quiere hacer el vivo cuando se quiere escapar de la cárcel, ¿no? Es que así están las cosas. Hay mucha información y la verdad que hay que hacer un vivo de 70 horas para poder, como yo a veces te escucho, que no alcanza el tiempo, ¿no? Y te escuché también con respecto a esto que decís, vamos a hablar ahora de la gente que está pidiendo hablar de Illuminati, de Soros, de las antenas 5G también, a ver si después tenés información de eso que es tremendo. Pero yendo un poquito a lo que estábamos hablando en relación a esto, al feminismo, que no te quiero dejar pasar porque lo nombraste y quiero que me hagas alguna especie de explicación para el que no conoce el tema histórico, que yo sé que vos lo sabés y yo te escuché, pero está bueno contarlo. ¿Y por qué los medios de comunicación, algo que hablé con Oneto, se plantan tanto en defender este ideal cuando hay un montón de cuestiones más importantes y acá hay como una mancomunión entre muchos comunicadores, que incluso Oneto me decía, a mí me dijeron personalmente que no pueden hablar en contra, aunque pensaban como yo, por Oneto. Entonces digo, hay realmente voy a tener que meter a Soros, ¿no? Pero realmente hay una conspiración detrás mundial, hay una mesa chica, existen los masones de fondo, como pasó en Los Simpsons, que están haciendo algo. Agustín, ¿cómo se explica estas cosas tan direccionales y estas bajadas de línea tan claras, Agustín? Mira, sobre los masones yo realmente no sé qué pito tocan en todo esto, nunca estudié el tema y nunca me atrajo demasiado, te voy a decir por qué, porque incluso yo he visto gente acusándome a mí de masón, o sea que cuando ya todo el mundo que no te gusta es masón, ya viste, a mí como objeto de estudio no me cierra mucho. Yo creo que acá con el tema del feminismo efectivamente hay una estructura de poder muy clara. Hay una agenda global en función de los temas feministas. No es esto espontáneo, no es que de un día para otro un montón de chicas dijeron, bueno, mira, me picó el virus del feminismo y ahora tomé conciencia de género y soy una sorora. No. Acá hay un laburo de muchos años, es un laburo que empezó en los 90, empezó desde la ONU, empezó en la conferencia de población del Cairo del año 94, siguió en la conferencia de la mujer en Pekín en el año 95, y ahí se configuró toda una agenda que es exactamente la agenda que estamos viviendo hoy, que consiste básicamente en 3 cosas, 4 cosas te diría. Penetrar los medios de masas, número 1. Número 2, hola, sí, creo que se me fue, ¿no? ¿Estoy? Sí, no, pero sí, te escucho. Sí. Ok. Número 1, penetrar los medios de masa. Número 2, penetrar la educación, los sistemas universitarios, los sistemas escolares, los sistemas educativos en general. Número 3, penetrar con políticas públicas a los estados-nación. Y número 4,
penetrar las organizaciones internacionales. Todo esto viene desde la década del 90. En algún momento tenía ya que visibilizarse en militancia pública y es lo que hemos visto ahora, cómo ha nacido la criatura que se incubó durante tantos años. Hay mucha guita atrás de esto, ¿sí? O sea, nada de esto es espontáneo. Cuando a Neto le dicen, mira, yo no puedo hablar mal del feminismo, es porque evidentemente esa persona va a pagar un costo. O sea, nadie se calla la boca si no es porque va a tener que pagar un costo si la abre. Decía un filósofo francés, Voltaire, en época de la Ilustración, decía algo así como que para saber quién tiene el poder, para saber quién tiene el poder sobre vos, tenés que preguntarte a quién no podés criticar. Si no se puede criticar al feminismo, evidentemente es porque el feminismo configura una hegemonía muy clara. Hay un sistema de poder que está bancando todo esto. Que a mí no me inviten, por ejemplo, jamás en los medios de comunicación, a pesar de que, modestia aparte, te lo comento esto, salí el año pasado como el argentino más influyente en el puesto número 34. Bueno, pero yo no aparecí en la televisión jamás. Bueno, ¿por qué razón? Porque Milei me lo ha dicho esto, por ejemplo, hay un cepo mediático que dice a este tipo no le podemos dar cámara, este tipo no puede aparecer en los medios de masas. Ok, listo, muy bien. Ahora, esto porque, bueno, hay mucha presión política. Acá hay políticas públicas que ni siquiera son argentinas. Acá hay políticas públicas que vienen de afuera, vienen de imposiciones de la ONU, vienen de imposiciones de distintas comisiones, distintos organismos. Te voy a poner un solo caso, el caso del aborto, por ejemplo. En el año 2018, cuando se mete la cuestión del aborto, al unísono hay un crédito del FMI. En el preacuerdo con el FMI hay un tercer punto, que es el compromiso a llevar adelante políticas públicas de salud sexual y reproductiva. El eufemismo que se utiliza para el tema del aborto. Por ejemplo, yo no sé si vos sabés que el día 2 de abril Argentina recibió 30 millones de dólares, el 2 de abril ahora, en plena cuarentena, 30 millones del Banco Mundial en concepto género. La verdad Hace un que año, ese dato es un datazo. ¿sí? Y no se ha hablado. ¿Por qué? Porque es escandaloso. Se ha dicho, bueno, no, es por el coronavirus, 30 millones, pero cuando vos vas a la categoría del préstamo, Sí. la categoría dice género, ¿ok? Pero Cuando vos, no se difundió de esa forma. búscalo, vas a ver que No, en el pero, rótulo, claro. o sea, en concepto de que, luego de que se haya difundido como que era para el coronavirus, el concepto, la categoría en la cual entra el préstamo es género. Hace un año, Argentina recibió, hace un poco más de un año, Argentina recibió 200 millones de dólares del BID para implementar políticas educativas basadas en el género. ¿Ok? Por darte simplemente tres datos, te acabo de dar tres datos, de los últimos 2 años. Hay mucha guita atrás de esto. Los medios de comunicación reciben también guita de organizaciones internacionales que tienen una espalda para financiar enorme. Te doy un dato. La OMS, a la cual Estados Unidos le acaba de retirar todo su financiamiento, ¿sabes cuánta plata es? Son 900 millones de dólares que le ha retirado a Estados Unidos. ¿Sabes cuánto ponen las ONGs en la OMS? 3.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pone la ONG de Bill Gates? 1.000 millones de dólares. Es decir, una ONG pone en la OMS más guita que el país más importante del mundo seguramente, que es los Estados Unidos. Ahora, estos mismos Tremendo. cuerpos internacionales son Tremendo. los que están poniendo guita en el periodismo. Y esto no es un invento mío. Andate a los reportes Sí, sí, financieros sí. de la Fundación de Bill y Melinda Gates y lo vas a ver. Andate a los reportes de Open Society y Soros. Te escucho, te escucho, te escucho. Sí, ok. ¿Sabés lo que hizo la Ford Foundation hace muy poquito también? Hace un par de años, creo que un año, 2 años. Llevó adelante un financiamiento también millonario para 10 medios de comunicación de América Latina para un proyecto periodístico que tomó el nombre de la Transnacional de la Fe. Transnacionales de la Fe, así era. Transnacionales de la Fe. Toda esta guita fue para financiar a periodistas y a medios de los más importantes para que hablaran mal en contra de las iglesias
digamos, de las iglesias en general, pero sobre todo fueron contra los evangélicos. ¿Por qué contra los evangélicos? Yo no soy evangélico, aclaro, pero sí los quiero muchísimo y vi lo que fue su lucha, por ejemplo, con el tema aborto, con el tema género, bueno, justamente porque en jaque toda esa agenda, bueno, entró guita a 10 medios muy importantes de América Latina para reventar a las iglesias evangélicas. Y esto solamente por darte un dato, ¿no? Datos como estos hay todos los días. Entonces yo te diría, ¿por qué no se puede hacer críticas contra esto? Bueno, porque hay mucho poder atrás. Hay mucho poder Ahora, que, sin embargo, perdón, tiene una sí, astucia. La astucia máxima del poder es cuando el poder se presenta como revolución. Cuando el poder logra terrible. representarse como revolución, entonces anula cualquier intento de resistencia, porque aquellos que resisten son en verdad los que lo reproducen. ¿Eh? Entonces, esa es la astucia máxima. Decirte, esto es una revolución cuando en verdad es ingeniería social. Ahora, bueno, recién mencionaste a los evangélicos que se plantaron muy bien en contra de esto, y muchos evangélicos te diría que la mayoría te tiene allá arriba, o sea, yo hablo con muchos y te tienen allá arriba. Y esto, Agustín, porque es muy loco lo que decís. Mucha gente se pregunta, para vos, si me podés definir en 3, 4, 5 renglones o títulos, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Hacia dónde quieren ir realmente? ¿Solo un fin económico? Si tienen un montón de plata, ¿quieren más o más poder? ¿Hacia dónde van realmente? ¿Cuál pensás que es su motivación o su por así decir, su locomoción interna? ¿Cómo es? O sea, ¿hacia dónde crees que van? Mira, es una muy buena pregunta y es la pregunta que yo te digo me hago todos los días, ¿no? Recién acabo de dar muchos datos duros, ahora entro más en un terreno de especular, ¿no? Las especulaciones, son hipótesis. Primero que nada hay una cuestión Arranca psicológica. la famosa y querida conspiración. Sí, sí, pero a ver, el tema con las conspiraciones es que no se presentan como hipótesis. Lo bueno de decir esto es una hipótesis es justamente decir no es una conspiración, porque la conspiración te dice, no, mira, esta es la llave a la verdad, esta es la verdad absoluta, este es el títere, somos los títeres de este tipo que nos están manejando así, así. Yo diría, esto tómelo como hipótesis, ¿ok? No sé, vamos a ver qué sale, vamos a ver. Yo creo que hay 3 o 4 puntos acá. Primero que nada, lo más confirmable es que hay intereses geopolíticos, ¿ok? Bien. ¿Geopolíticos en qué sentido? En el sentido de controlar la cantidad de gente que nace en el mundo. Esta gente está muy Bien. preocupada desde hace mucho tiempo ya, vamos a decir desde hace un siglo por lo menos, si no más. Malthus tiene mucho más de un siglo, tiene más de un siglo, y en verdad, si vos te remontás hasta los sumerios, estamos hablando de 4000 años antes de Cristo, ya vas a encontrar en sus tablillas que los tipos hablaban sobre toda la paranoia diciendo somos demasiados acá, el mundo se está hiperpoblando, y en verdad no conocían lo que era el mundo, pero para Claro. ellos el mundo era esa aldea que estaba hiperpoblada, ¿no? Entonces, digo, es parte de la psicología social humana pensar, yo creo, estamos hiperpoblados, ¿no? Y esto luego va a tener un hito en Malthus y luego va a tener un hito en la IPPF, porque la IPPF, que es la Planned Parenthood, se crea como una organización financiada por Rockefeller, para el control de la natalidad en el tercer mundo. Se crean un montón de instituciones, en la ONU va a aparecer una agencia que es el Fondo de Población de la ONU, y aparece finalmente la primera conferencia de la población de la ONU en Bucarest, año 74. Esa conferencia que pretendía temas de aborto, temas de género, año 74, ¿eh? No se hablaba de género, pero sí de los derechos sexuales, toda esta cosa. ¿Sabés quién hace fracasar esa reunión? Entre otros países, la hace fracasar Argentina. ¿Mm? Se acusa de imperialismo, se acusa de imperialismo cultural y demográfico a los países ricos por querer aplicar políticas restrictivas de natalidad contra los países pobres. A la Argentina se suman países del tercer mundo, México, países de África, de Oriente Medio, etc. Ahora, pocos meses después, en los Estados Unidos, sale un informe confidencial de Kissinger para Nixon, que se va a desclasificar en la década del 90. O sea, los que están escuchando esto, quédense tranquilos, pueden entrar en páginas oficiales del Estado, de los Estados Unidos, van a poder encontrar este informe, ¿sí? Kissinger le dice en el año 74 a Nixon,
que la superpoblación entraña tres grandes riesgos, ¿sí? Número uno, recursos naturales, por definición, limitados, están siendo más consumidos allí donde la gente más se reproduce, ¿sí? Número dos, polución, el problema ambiental, tan bien articulado hoy con el feminismo en eso que se llama ecofeminismo. Número tres, inmigración masiva desde los países pobres, cuantos más sean, más hacinados estén, menos recursos tengan, más contaminados estén, se van a ir hacia dónde? Hacia los países del norte, generalmente los países ricos, y vamos a tener un problema. ¿Qué hay que hacer con esta gente? Bueno, que se deje de reproducir en esta medida porque nos va a generar un problema a nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Articular nuestros esfuerzos con otros países ricos y fundamentalmente, dice Kissinger, con la ONU. ¿Sí? Entonces, que acá hay un problema de control natal que explica muy bien todo lo que estamos viviendo, yo creo que no debería haber mayores dudas. El Fondo de Población de ONU apunta hacia eso y basta con ir a los documentos del fondo, ¿sí? Ahora, segunda especulación, economía. Digo, Hasta ahora esa pareciera como la más sólida, ¿no? Lo que estás sí, diciendo. por eso te digo, o sea, son especulaciones basadas en hechos, ¿sí? Lo que yo no tengo es la declaración de Soros diciendo quiero reducir a la población mundial y por eso voy a darles este dinero. O sea, si ustedes quieren ese dato, no, pero vamos articulando datos históricos que nos permiten generar hipótesis con altas chances de ser ciertas, ¿ok? Bien. Segundo punto, plata. ¿Mm? Esto mueve mucha plata en varios sentidos. A ver, si vos no sos lo que sos, sino que sos aquello que vos autopercibís ser, va a haber un momento en el cual, sin embargo, ese cuerpo lo vas a tener que modificar. ¿Mm? Modificar ese cuerpo es un negocio. Es un negocio que se puede además llevar al Estado en clave de derechos humanos y arrancarle al Estado la compra masiva, por ejemplo, de hormonas, las cirugías estéticas para personas que quieren hacer su cambio de sexo, como ocurre en muchos lugares de España, donde Qué vos vas a fuerte. un dentista y tenés que pagarlo. ¿M? Ahora, vos vas a que te rebanen el pene y eso te lo pagan tus conciudadanos con sus impuestos, por ejemplo. Esto es mucha guita, ¿sí? Es mucha guita. La IPPF ya está metida en todo el negocio de producir hormonas. No simplemente hacen abortos, sino que también la PPFA, por ejemplo, produce hormonas y ofrece también cambios de sexo. El aborto es un gran negocio. Vamos a ver el tema del aborto. El aborto, a ver, la institución máxima, la industria clave del aborto es la IPPF, la International Planned Parenthood, ¿sí? Nace en la China en el año 52, no por azar en la China, un país superpoblado, fíjate vos, con dinero de Rockefeller, nace en la India, como la instancia internacional de la PPFA, que es la Planned Parenthood de los Estados Unidos. Hoy la Planned Parenthood, ¿sí? Tiene más de 46.000 clínicas y centros abortivos, 46.000 en el mundo. McDonald's en el mundo hay 33.000, ¿sí? Y vos sabés muy bien que McDonald's lo tenés en cada esquina de cualquier ciudad del mundo. McDonald's hay 33.000 sucursales y centros abortivos de IPPF hay 46.000 y más. Con la diferencia, que no es un dato azaroso, y digo, no es un dato que esté de más, que hacerse un aborto no cuesta lo mismo en Planned Parenthood que comerte una Big Mac en McDonald's, ¿ok? Hacerte un aborto, por ejemplo, dentro del de los primeros 3 meses, según los registros de la PPFA, que es la versión estadounidense de la IPPF, te cuesta hasta $1.500, ¿ok? Hasta $1.500 dentro de los primeros 3 meses. Más meses podés hacértelo, te va a costar seguramente mucho más. ¿Por qué en Eso Nueva York se llevó el aborto hasta nacimiento parcial? ¿Qué es nacimiento parcial? Tenés a la mitad del chico saliendo de la madre, ¿ok? Saliendo del cuerpo de la madre y le inyectás para matarlo, ¿ok? Eso en Nueva York hoy está legalizado. ¿Por qué razón? Digo, ¿por qué llevarlo hasta el nacimiento parcial? ¿Qué hay en el nacimiento de ese niño? Órganos funcionales. Digo, ya hay investigaciones que tienen al FBI detrás y al Congreso de los Estados Unidos atrás, mostrando cómo Planned Parenthood también tiene todo un negocio en torno a los órganos y a la materia fetal, digámosle así, la materia fetal. Te hago Entonces, una pequeña sí, pausa. ¿En qué momento, y me seguís el hilo, en qué momento
el ser humano pasó a ser también parte de la industrialización y que el ser humano pasó a ser también parte del comercio, o sea, los órganos, los bebés, o sea, y después, ahora vamos a tener que cortar el vivo y hacer otro vivo más porque queda una hora, pero, y guardate esta pregunta para después, ¿qué relación hay con las profecías bíblicas? Después eso me gustaría tu opinión, tu visión, porque es muy llamativo, muy loco, muy fuerte ver esto. Pero ¿en qué momento, Agustín, eh, por así decir, el dinero pesó tanto y el poder pesó tanto que hasta comerciamos con la carne nuestra? Es muy fuerte. Mira, a ver, yo te diría lo siguiente, acá hay una condición de posibilidad que es la cosificación. Cuando una ideología logra hacer de un ser humano una cosa, ya está visto históricamente que el límite no existe. No se trata a ese ser humano cosificado como ser humano, sino que se lo trata como una cosa. Digo, los campos de exterminio, los campos, por ejemplo, nazis o los gulags en la Unión Soviética, eran eso. O sea, ¿por qué fue posible un campo de concentración, digamos? Que es la misma pregunta, ¿sí? Claro. Pero en clave histórica. ¿Por qué fue posible un campo de concentración? Pero Bueno, pará, porque previamente... la diferencia es que antes no había aceptación mundial como ahora. Ahora hay aceptación mundial. Exacto, Claro. exactamente. Por eso este genocidio es mucho peor. Pero sí había una aceptación política nacional, Sí, sí, sí. estatal. ¿Por qué Sí, sí, sí. razón? Bueno, porque se hicieron bien los deberes. ¿Cuáles son los deberes que se hicieron bien? Los deberes de la cosificación. Cuando yo te digo saco de células, cuando yo te digo parásito, cuando yo busco distintas palabras para que en el fondo lo único que están intentando con todo esto, y lo hacen muy inteligentemente, ¿sí? Es quitar todo rasgo de humanidad en eso que te genera un ingreso. El Me das aborto te genera escalofrío. un ingreso. Me das escalofrío, tío. Hablas y me das escalofrío. Y es que es lo que está pasando. A ver, hace un año, Planned Parenthood le puso guita a Miley Cyrus, la estrella pop, estrella de Disney Channel en su época, la Sí, chica sí. rebelde del momento, ¿sí? Le puso guita para que hiciera una producción fotográfica que salió por su Instagram, o sea, ustedes la pueden ver, está ahí publicada, y está agradecida a Planned Parenthood porque fue el sponsor, ¿sí? En donde sale Miley Cyrus lamiendo un pastel, colores rositas de fondo, ella en una actitud muy sexy, lamiendo un pastel de una forma aparte muy cool, ¿no? Y ese pastel, ¿qué dice? Aborto es cuidado de salud. En inglés lo dice, claro, ¿no? Aborto es cuidado de salud. ¿Qué hay ahí sino una cosificación de ese ser humano en gestación que se lo está poniendo en el lugar de una enfermedad? Porque si el aborto es salud, significa que el embarazo es enfermedad. Si el aborto es aquello que te hace Pará. feliz porque Tiraste una bomba ahí. Repetí esa frase. Repetí esa frase. si el aborto son cosas que me salen mientras las voy pensando y después me Terrible, explico. terrible. Pero a ver, si el aborto es cuidado de salud, si el aborto es salud, si el aborto es aquello que te devuelve la salud, es porque previamente has tenido una enfermedad. Y esa enfermedad se llama embarazo. Y quien te provocó esa enfermedad es aquella persona, aquel ser humano en gestación que llevas adentro de tu cuerpo. Que vos también lo Tremendo. fuiste, que yo también lo fui, ¿ok? Entonces, vos fíjate qué interesante, porque ahí se conjuga la estrella pop, la imagen sexy, la adolescente rebelde, cierta feminidad, hay toda una cuestión rosita, no hay una cosa feminazi, ¿eh? No hay una No, no, cosa no. feminazi. Hay No, una no, no. cosa muy femenina, colores pastel. Está tan bien dibujado que hasta a nosotros nos parece interesante. Capaz que hasta apoyamos, ¿viste? es, que está, es que está muy bien pensado. Digo, no la pusieron a Malena Pichot a hacer esto, ¿ok? La Después pusieron a vamos a hablar Miley de esa. Cyrus. Después vamos a hablar de esa. Después vamos a hablar Ok, de esa. ok. Y a ver, y un punto más, un punto más. Acá hay un cambio en el discurso. Digo, lo que estoy haciendo se llama análisis del discurso, ¿sí? Uno toma, porque esa foto es un discurso, es un discurso. Acá hay un cambio en el discurso abortista, que es el que se viene y es el que ya existe en muchos lados. Hasta ahora, más o menos, el discurso, ¿cuál era? Más o menos así.
el aborto tiene que ser legal porque todos coincidimos, sin embargo, de que el aborto es un horror, ninguna mujer quiere pasar por un aborto, nadie celebraría un aborto, todos estamos de acuerdo de que es una muy mala instancia, ¿eh? Pero las que estamos a favor del aborto queremos que eso sea la decisión de una mujer, de que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Ese ha sido el discurso oficial del aborto, pero ahora ese discurso está teniendo otra fase mucho más nociva y mucho más interesante rentísticamente hablando, que es el aborto como liberación, no el aborto como un mal que es electivo, ¿no? Que es electivo, que lo puedo escoger como mal, sino el aborto como un bien, como un remedio, como salud, como liberación, como aquello que te hace exitoso. Te pongo otro Además caso. sos cool, sos canchero. Sos Sos cool. cool. Y si no, fíjate la que ganó los Oscar, perdón, los Globos de Oro, que ganó un premio, no me acuerdo el nombre de la actriz, a ver si la gente que está del otro lado se acuerda, fue hace un par de meses, 4 o 5 meses. Esta mujer, una actriz muy famosa, ganó un Globo de Oro, y ¿qué dijo en su speech? ¿Qué dijo en su speech? Dijo, yo hoy estoy acá y he ganado este premio gracias a que hace tantos años tuve la oportunidad de abortar. O sea, yo mi éxito se lo debo a haber reventado, bueno, un ser humano en gestación que llevaba conmigo. Eso es lo que decía. Pero entonces se equiparó éxito a aborto. Lo mismo que se equipara en esa imagen de Miley Cyrus. Éxito, aborto. Lo mismo, y cierro con esto, esta idea, porque hay muchos datos, lo mismo que se equipara en Sex Education, la serie de Netflix, toda vez que se pone a los chicos abortistas de la serie como, viste, los bananas totales, los chicos cool, los exitosos, y los chicos pro vida son unos pobres nerds, unos infelices, todos feos, una lacra social, ¿no? Entonces, la respuesta finalmente es esa. Yo creo que acá se cosificó, acá se cosifica, cosifica y aniquilarás. Esa sería más o menos la consigna, cosifica y aniquilarás. Tremendo. Nos quedan, creo que sí, 8 o 9 minutos para esta hora. Ahora vamos a hacer otro vivo para terminar con algunos temas. Nos quedan 9 minutos. Yo sé que es poco tiempo para esta hora. Después vamos a hacer otro, como estamos diciendo. Mucha gente conectada, 630 personas en vivo. Es récord, Agustín, ¿viste que... Michelle Williams, me dicen que se llamaba la actriz. Michelle Williams, gracias. Michelle Williams. Hay algunos que otros que están tirando un par de dardos y ya entre todos la están acorralando. Son tremendos la gente, ahí cómo te banca. Agustín, cortito, el tema del aborto, estuvimos hablando recién, como para cerrar la idea, después vamos a hacer con el feminismo, con Mariana Pichot, tenemos mucho para hablar, con los rugbyers, con el tema de Artés, hay varios temas para hablar. Y con la autopercepción, que escuché una frase tuya que dijiste, me estoy autopercibiendo Bill Gates, pero mi cuenta no mejora. Sí, sí. Esa frase tuya me dejaste mal con esa frase, que hay un programa que te vi que fue terrible. Pero cortito, en esto antes de cortar esta horita, Agustín, el aborto. Sí. Y después también el tema de la ESI, vamos a hablar, porque mucha gente dice, ¿cómo yo tengo un hijo y no quiero que tenga educación sexual integral? ¿Cómo me puedo prevenir? ¿Cómo puedo pelear ese derecho? Después lo vamos a hablar de eso. Bien. Tema aborto para dar un cierre al aborto. ¿Por qué hoy, en estos tiempos, el aborto es moneda corriente y en su momento era mala palabra? Más allá de que los medios de comunicación hicieron lo que tuvieron que hacer para dar este desenlace. Pero ¿qué explicación podés darme de eso, Agustín, más allá de los medios de comunicación? O sea, la gente terminó aceptándolo como el tema del travestismo, como el tema del transgénero, como varios temas. ¿Tan fuertes son los medios de comunicación que modifican un ser humano tan intrínsecamente? Mira, no solamente los medios de comunicación, yo te diría acá la diferencia fundamental con el tema aborto, en cuanto a hacerle cambiar de esa... A ver, abortos han existido siempre, ¿no? Esto es importante también. El aborto como práctica ha existido siempre, de la misma forma que siempre han existido las violaciones, los robos, los asesinatos, ¿no? O sea, el aborto también ha existido siempre. El problema es que sobre los robos, los asesinatos, las violaciones, nuestra conciencia se mantiene más o menos intacta, en el sentido de que los condenamos. Pero con el aborto no ha pasado lo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, simple, yo creo que porque antes no configuraba una agenda política global y hoy sí la configura, por lo menos desde el año
1974, por lo menos desde ese año que fue la primera conferencia de población de Bucarest de la ONU, ¿no? Entonces, esa sería, yo creo, digamos, y dentro de esa agenda global ha permeado en los estados, Bien. aparte de los medios, saquemos a los medios, que claro que tienen un rol muy importante, pero además ha permeado en los estados progresivamente han buscado interpretaciones muy curiosas, han creado incluso casos falsos, ¿sí? De hecho, Roe versus Wade, que es el fallo que de alguna forma legaliza el aborto en los Estados Unidos en el año 73, es un caso que después se supo Bien. que fue un invento, ¿ok? Y que una de las partes confesó que fue un invento. Entonces, los estados han respondido muy bien a esa agenda global, han modificado sus sistemas educativos, han modificado sus leyes y han dispuesto todo para reeducar a la gente en esta temática, ¿no? O mejor dicho, adoctrinarla. Bien. Entonces, en ese sentido, tenemos más o menos un parámetro general. Vamos a ir cortando para que podamos hacer otro y no se nos corte en Instagram. Les recordamos a la gente que lo vamos a subir a YouTube porque están reclamando muy fuerte. Vamos a leer un par de comentarios para aquellos que están dejando también, Agustín. Bueno, hablando acerca, Sí, vemos Telemodel, el aborto es un negocio, la misma ONU se contradice porque apoyan a los derechos humanos, hizo el aborto en Polonia, no sabía ese dato, no sé si vos sabías eso, Agustín. a ver, mira, te cuento Bien, bueno, ahora en Argentina un tampoco se dato está sobre condenando ese, el ¿no? O delito. Bueno, sea, la el gente. nazismo, Sí, con toda esta idea de la raza pura, ¿no? Eh, apuntaló la ideología eugenésica al máximo. ¿Qué es la eugenesia? Para decirlo en fácil, es la idea de intervenir en los procesos evolutivos genéticos, ¿sí? Para ir sí, seleccionando lo mejor, para ir seleccionando lo mejor para tener una mejor raza, es seleccionar genéticamente al hombre. Esto no es muy distinto, digo, claro, y ahí vinieron tremendo. leyes nazis para, por ejemplo, matar a los discapacitados, hacer abortar a los discapacitados, a las personas con síndrome de Down, por no hablar de razas, ¿no? Ok. Y acá algo más o menos similar está pasando, cuidado, ¿eh? Cuando vemos países con el aborto legal hace mucho tiempo y vemos la cantidad de personas Down que nacen en esos países, vamos a encontrar una diferencia abismal respecto de otros países. Y de hecho, yo he visto y he escuchado, y seguramente muchos de ustedes también, más de una feminista embanderarse con la idea de, no, 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 bueno, si es pobre, ¿para qué va a querer vivir una vida miserable? Yo hubiese querido que me aborten. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Lo peor de Empieza todo que la gente, perdón, lo peor de todo que la gente humilde es la que más y que más los cuida. Es que, y eso es un dato empírico, en la Argentina las clases más altas, más o menos un 70% estaba a favor del aborto, y las clases más bajas, un 80% estaba en contra del aborto, o sea, se daba al revés, pero las clases más altas decían que querían aborto para los pobres, no sé si vos te acordás. No, es para que la pobre, Sí, para que la mujer pobre, la villera, pueda ir a abortar a un hospital. No es por mí, es porque la villera quiere abortar la pobre villera y entonces yo soy tan claro. bueno con los pobres, ¿no? Ese era, hay que ser hijo de puta, perdón, ¿no? Pero hay que ser hijo de puta. En algún momento se sentía como que era mejor. Che, ¿sabés qué? Pastillas anticonceptivas no, DIU tampoco. La verdad, quiero tener relaciones y si viene un hijo, lo aborto. Es como que era una comodidad, ¿viste? La comodidad de una cosa tan loca, ¿no? Mira, en la Unión Soviética, por ejemplo, que no nos olvidemos, fue el primer lugar en el mundo donde se legalizó el aborto. No es una casualidad que en un sistema tan autoritario, tan totalitario, mejor dicho, como la Unión Soviética, allí fue donde primero se legalizó el aborto. En América, donde primero se legalizó el aborto, ¿sabes dónde fue? En Cuba, ¿eh? En Cuba. Entonces, en la Unión Soviética, el aborto llegó a ser el primer método anticonceptivo. Obviamente no es anticonceptivo porque ya se concibe la vida, pero claro, para no usar métodos anticonceptivos, directamente la práctica abortiva se convirtió en la regla. Y eso ha pasado también, en cierta forma, no con esos niveles, pero sí pasa mucho en España, en Francia, en muchos países donde el aborto es legal desde hace muchos años. Hay formas muy fáciles de identificar cómo el aborto es una práctica que ha reemplazado en muchos casos el uso de los anticonceptivos. Agustín, cierro el vivo, abro otro y te invito, así seguimos. Dale. Excelente.